Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde donde nos escuchen. Somos el Brock y estamos realizando una entrevista a don Giovanni Beluche. Don Giovanni, primero que todo nos gustaría que se presentara para que el público que nos escucha sepa quién es usted y nos expliques un poco cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo. Bueno, buenas ¿Sabes? noches, buenas tardes y buenos días, igual que según desde donde nos estén presenciando. Y bueno, somos compañeros de lucha con ustedes, así que no hace falta el don. Y mi nombre es Giovanni Beluche Velázquez, soy panameño y costarricense, tengo las dos nacionalidades. Soy dirigente sindical acá en Costa Rica y también en Panamá fui dirigente sindical y mantengo los vínculos con las organizaciones populares, con algunas y sociales de Panamá, a quienes les debo un respeto enorme por la pelea que están dando, la lucha que están dando, que de eso podemos profundizar un poco más. Soy sociólogo de profesión, pero sobre todo un compañero fraternal a la orden para esta actividad y para otros temas que ustedes quieran tratar. Ok, don Giovanni, nos gustaría iniciar con la siguiente pregunta. En las últimas semanas, en la sociedad panameña, ha surgido un movimiento social de enorme magnitud, donde se articulan distintos actores sociales y políticos. ¿Puedes explicarnos las causas y las características más importantes de este movimiento? Sí, bueno, mira, hay una parte que es como la agenda de la lucha, que te lo voy a resumir en términos concretos. La agenda de esta lucha principalmente enarbola la exigencia de la derogación de la ley 421 que reforma las normas del Seguro Social. Eh, por razones de tiempo no voy a explicar tanto, pero el tema de las pensiones es particularmente delicado. Es decir, para poder pensionarse con una pensión digna en Panamá, eso se acabó. Eso ya no va más. Pero además de eso, esta ley lo que busca es fondear al sector financiero privado de dinero fresco que pertenece a la clase trabajadora y que de manera gratuita se lo van a entregar al sector financiero en un modelo como el que existió en Chile de pensiones y que todos sabemos que fue un fracaso y que lo que puso en juego fue una vejez digna para la clase trabajadora. Eso es lo que es básicamente la ley. Es mucho más que eso. La otra gran reivindicación que se plantea en Panamá es contra la reapertura de la mina de Donoso. Esta mina fue cerrada por orden de la Corte Suprema de Justicia después de grandes movilizaciones del pueblo panameño que en las calles impuso que la Corte tuviera que declarar inconstitucional algo que ya se sabía que era inconstitucional, que era el contrato con la mina. Bueno, hay toda la intención del gobierno de Mulino de reabrirla. La otra reivindicación de esta lucha es contra los embalses del río Indio que se quiere represar en varias partes para alimentar de recurso hídrico al canal de Panamá. Los especialistas, los ambientalistas han demostrado que hay otras alternativas, pero esta, que es la peor, es la que quieren implementar, que condenaría a más de 46 comunidades campesinas de Panamá con un impacto económico, social, cultural terrible. Y la otra gran reivindicación de esta lucha, que lo hace todavía más interesante, es por la derogación del memorando de entendimiento que firmó el gobierno de Mulino cuando le alzó un poquito la voz, no necesitó subirla mucho, al señor Donald Trump, diciendo que quería recuperar el canal, que el canal era norteamericano y que había sido un error regalarlo a Panamá. Mandó a su secretario de Estado, Marco Rubio, no se había bajado del avión cuando ya Mulino había entregado absolutamente toda la soberanía, lo cual es muy grave porque este memorando de entendimiento, que así le llaman ahora para no llamarle tratado, es un subterfugio, legaliza la presencia de bases militares norteamericanas en Panamá, siendo que la principal consigna de toda
una generación de panameños que luchamos por la expulsión de las tropas norteamericanas fue bases no. Ahora, esta es la agenda principal. Se han unido en distintos momentos en estos meses, que realmente son más que semanas. En estos meses se han unido, por ejemplo, coyunturalmente, hubo movilizaciones de las comunidades de San Sebastián y Boca La Caja contra los procesos de gentrificación que impulsa el alcalde sionista de la ciudad de Panamá, ya que estos barrios son colindantes con el sector de Punta Paitilla, que es de altísima plusvalía. Entonces le interesa sacar a los pobres, con barrios obreros, barrios de pescadores, frente al mar, sacarlos de allí para incorporar esos terrenos a la enorme plusvalía que le da el sector de Punta Paitilla. También se ha enarbolado la lucha por el respeto a la autonomía de la Universidad de Panamá. Mulino ha atacado a la Universidad de Panamá no solo de manera verbal. Yo estuve dando clases en Panamá hace unos meses cuando empezaba esta lucha y fui testigo de la violenta represión contra el movimiento estudiantil universitario que ya empezaba a luchar por la derogación de la ley de la caja y también contra el pacto con los Estados Unidos. Y finalmente, también se ha planteado como parte de la lucha la oposición a los procesos de judicialización y criminalización de la protesta social. Ahora, esta es la agenda inmediata, pero esto se inscribe en un contexto más allá de Panamá, un contexto internacional que es muy importante comprenderlo porque lo que estamos presenciando en Panamá es la lucha de la clase trabajadora, de los pueblos indígenas, de las mujeres, del activismo social, del estudiantado de secundaria, del estudiantado universitario, y sobre todo las comunidades indígenas de Bocas del Toro y el Darién, contra el proyecto neoliberal en la fase de la decadencia del capitalismo que representa Donald Trump. Es decir, el pueblo panameño se está defendiendo contra la ofensiva neoliberal y de la ultraderecha. Esto es parte, se inscribe dentro de la lógica de los regímenes políticos de ultraderecha que encabezan, por ejemplo, Milei, que encabeza Mulino en Panamá, que encabeza Chávez en Costa Rica, se inscribe en esa corriente, Bukele, Boluarte en el Perú, es decir, es esta corriente de dictadores, los nuevos dictadores latinoamericanos que tratan de garantizar la aplicación de este modelo. Es decir, hay un contexto internacional encabezado por Donald Trump que le resulta favorable al régimen político y al gobierno de Mulino. Ahora, eso también para el pueblo panameño eleva las dificultades para derrotar las medidas contra las que está luchando. Es decir, las reformas al seguro social, el extractivismo representado en las minas y en los embalses, es una lucha que la vemos en toda América Latina. Es decir, derrotar eso para el pueblo panameño es una meta no solo heroica, muy difícil de lograr solos. Entonces es importante comprenderlo en ese marco. Es la esencia del proyecto neoliberal decadente de Donald Trump, que además se expresa en la restauración de bases militares norteamericanas y el intervencionismo directo, sin disimulos, directo del imperialismo norteamericano en esta parte del mundo que es América Latina. Es decir, es una lucha dura, heroica, que hay que inscribirla dentro de ese contexto. Excelente, muy bien. Nuestra segunda pregunta sería la siguiente. La lucha que hoy vive el pueblo panameño es, sin lugar a dudas, uno de los eventos sociales, políticos y culturales más importantes que se han dado en los últimos años en América Latina. Sin embargo, existe un enorme desconocimiento en Costa Rica de lo que está pasando en nuestro país hermano. ¿Por qué cree usted que se está invisibilizando la lucha del pueblo panameño? Lo que has dicho, Juan, es clarísimo. Hay una política concertada de la derecha latinoamericana, que son los dueños de los medios de desinformación,
en todos nuestros países, coordinada para invisibilizar el mal ejemplo que significa la lucha del pueblo panameño. Acá en Costa Rica la gente no está enterada de lo que está pasando en Panamá, excepto por las redes sociales, excepto por los medios de información alternativos. Pero sí, hay conscientemente eh, una política de invisibilizarlo. En Costa Rica nadie sabe de los crímenes, por ejemplo, de Boluarte en el Perú. De lo de Milei la gente no se entera. O sea, la represión a los viejitos, a las viejitas que hace Milei es una cosa espantosa, ¿verdad? Y toda esta violencia y la virulencia que aplican estos regímenes de derecha solo es explicable porque tienen un respaldo enorme de, primero como derecha latinoamericana, segundo de los gobiernos títeres de la Unión Europea que se le arrodillan a los Estados Unidos y a Donald Trump cada vez que les alza la voz un poquito y corren y se le arrodillan, como lo acaban de hacer ahora, incrementando sus presupuestos dirigidos a la OTAN. Y todo esto le da cobertura, le da mucha fuerza a esa derecha latinoamericana. Okay. Quiere decir que uno de los objetivos del movimiento popular latinoamericano es visibilizar todas estas luchas y entender que forman parte de una lucha mayor por derrotar y enfrentar el proyecto de las nuevas derechas lideradas por Donald Trump. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien y por eso yo agradezco sobremanera este tipo de actividades que ustedes están organizando. Es una manera de ir rompiendo el cerco mediático, ¿verdad? Porque ustedes, estas cosas quedan grabadas, las difundimos, las pasamos a los compañeros y compañeras, les pedimos que lo hablen en su casa, que los muestren a sus familias, porque es una necesidad romper el cerco mediático y apretar en la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Son pueblos que han sido sumamente solidarios en el pasado. Hemos aprendido que con la solidaridad puede volcar a favor una lucha, pero también los enemigos de clase de los sectores populares también lo han aprendido. Entonces, una manera de cortar la solidaridad es la manipulación de la información. En el caso de Panamá, por ejemplo, en el año 89, que hubo una criminal invasión militar norteamericana, una de las cosas que ensayó el ejército de los Estados Unidos en Panamá, como nunca antes, fue el cerco mediático en las áreas de combate. No permitían que ingresara ni la Cruz Roja ni nadie de prensa internacional. De hecho, recuerdo un mártir, un periodista del diario El País de España, Juanchi Rodríguez, que se atrevió a ingresar y lo mataron los norteamericanos. Es decir, ya empezaban a ensayar que parte de la lucha, parte de la pelea es el asunto del control mediático de la información. Por eso Estados Unidos no permite que los soldados que llegan en cajones, los soldados gringuitos que llegan en cajones de madera a los aeropuertos de Estados Unidos para entregárselos a sus familias y que los entierren, no permiten que se filme. ¿Por qué? Porque tienen muy fresco la memoria de que la guerra de Vietnam, algo que ayudó mucho a volcarla para derrotar a los Estados Unidos, fue que el pueblo norteamericano se dio cuenta de la masacre que estaban pagando en una guerra que no tenía sentido para el pueblo norteamericano, y con la consigna que vuelvan los muchachos a casa, se contribuyó a derrotar a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Entonces, todo esto es parte de la estrategia de la derecha latinoamericana. Excelente, muy bien. La tercera pregunta dice: ¿usted cree que esto se debe, prácticamente, de que a esto se debe la prácticamente nula solidaridad manifestada en acciones concretas que se ha dado desde organizaciones sindicales de derechos humanos en nuestro país? Porque prácticamente no existe esa solidaridad, ¿verdad? No vemos movilizaciones, no vemos propuestas, no vemos ni siquiera que las organizaciones sindicales y de derechos humanos levanten la mano, levanten la voz ante esta agresión que está viviendo el pueblo panameño. Yo creo que tiene que ver, o sea, la falta de información tiene que ver. Tal vez algunos perciben que es una lucha más la que se está librando en Panamá y no conocen, ahorita podríamos conversar de eso, el carácter altamente represivo y destructivo de la mínima dignidad humana que ha aplicado el gobierno.
Sin embargo, yo creo que también es parte del aislamiento, porque ya yo he participado en los últimos mes y medio en un programa de televisión de una universidad pública de Costa Rica sobre esto, que se ha difundido bastante, lo cual se agradece. Hubo un grupo de compañeros de algunas organizaciones que hicieron, y yo acompañé, un piqueteo a la embajada de Panamá, que dicho sea de paso, el cobarde embajador panameño, tan cobarde como el presidente que representa, Mulino, ese día dijo que no había electricidad en la embajada y no había nadie, entonces se le entregó la carta al oficial de la fuerza pública que estaba custodiando la embajada. Participé el sábado, unos grupos de izquierda hicieron también un evento parecido a allí participé con algunos dirigentes de algunos grupos, es decir, se han estado haciendo algunas cosas, pero Juan, tenés toda la razón en el sentido de que no estamos logrando responder en la medida de la necesidad, de apretar más la solidaridad. Tienes toda la razón en eso. Nuestra siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado panameño hacia las movilizaciones y las demandas populares? ¿A qué se debe su negativa para abrir canales de negociación y diálogo? ¿Y por qué cree usted que ha sido tan ofensiva la respuesta a nivel de la represión? ¿Hasta dónde ha llegado la represión por parte del Estado y del gobierno? Explícanos un poco hasta dónde ha llegado la represión. Sí, yo quería decirte que hace un rato te explicaba que la lucha que hay actualmente en Panamá tiene una agenda inmediata, digamos, no coyuntural, pero sí inmediata, que te la resumí en algunos puntos, se inscribe dentro de un contexto internacional, pero además de eso, la feroz represión, la feroz respuesta del gobierno de Mulino tiene que ver con que, a mi manera de verlo, hay un desgaste del modelo de dominación del régimen político panameño surgido a partir de la invasión norteamericana del año 89. Es decir, hay un modelo que transforma el modelo de dominación previo que encabezaban los militares con sus agentes civiles. Bueno, este modelo entró en crisis. Este modelo está en crisis y está en crisis porque el país de los rascacielos, el Dubái centroamericano, del que se jactan algunos, tiene un 23% de pobreza medido con el método de línea de pobreza, que es el peor método para medir la pobreza. Eso lo digo como sociólogo. O sea, si aplicaras un método que sirve, la pobreza en Panamá es alarmante. Pero siendo así, aún así, la pobreza extrema de Panamá es de casi un 10%. En las zonas indígenas supera el 90%. En la provincia de Bocas del Toro anda por el 50%, más o menos. En un país que tiene un PIB per cápita en el año 2023 de 16,000 y pico, casi 17,000 dólares. Pero pregúntale a los panameños cuánto recibieron de esos 17,000 dólares. No los recibieron, ¿por qué? Porque es un país con un coeficiente de Gini de los más vergonzosos del continente y del mundo. Es decir, tiene una desigualdad galopante. La riqueza, por ejemplo, que genera el Canal de Panamá, ni te hablo del centro financiero, que eso a Panamá le deja unos cuantos centenares de empleos, nada más, no deja ninguna riqueza. Pero el Canal de Panamá, que es el principal recurso natural del país, que sí genera mucha riqueza, se está quedando en pocas manos. Y se está quedando en las manos de los sectores que nunca pusieron ni un muerto para recuperar el canal. Más bien, cuando salíamos a luchar para recuperar el canal, nos decían comunistas, izquierdistas, trasnochados, dejen a los gringos tranquilos, no queremos que los gringos se vayan. Bueno, los echamos, gracias a las firmas del general Torrijos, de los tratados Torrijos-Carter. Pero quienes están apelechando la bonanza económica son estos sectores oligárquicos. Por eso, el sistema, el régimen político está desgastado. Pero si a eso le sumas que Panamá es un país con un 50% de informalidad, es decir, la mitad de la clase trabajadora panameña no tiene coberturas de seguridad social de ninguna índole, y cuando lleguen a ser ancianos van a vivir o de la caridad pública o de la solidaridad familiar, que es muy importante en América Latina. Es decir, la economía crece en Panamá, pero no se distribuye. Entonces esa desigualdad, esa pobreza, ese deterioro social y el abuso del poder
de la oligarquía con sus distintos gobiernos, no solo los anteriores, los del PRD, los del Partido Panameñista de Varela, es decir, todos han sido más de lo mismo. Entonces esto se convirtió en una bomba de tiempo que está estallando. Pero además a los panameños presencian la profunda corrupción de la clase oligárquica y política panameña. Es decir, le desfilan en su cara la corrupción. Solo te pongo un ejemplo. Martinelli, que es reo, juzgado y condenado por tribunales panameños, se refugió en una embajada y el corrupto presidente Mulino le firmó un salvoconducto para que se pudiera ir a Colombia y allá está disfrutando los millones. Y entonces la gente dice, pero si este tipo es juzgado de que es un corrupto comprobado, y el tipo manda videos en yates disfrutando de sus millones. Entonces el pueblo panameño ve los rascacielos en los cuales no puede entrar a menos que vaya a lavar el carro. Ve que no le alcanza para comer, pero Mulino está disfrutando sus millones. Y como Mulino, el mismo Martinelli debería estar en la cárcel. O sea, Martinelli no es la primera vez que masacra al pueblo de Bocas del Toro. Lo hizo siendo ministro de Seguridad del gobierno de su amigo Martinelli. Entonces, esa corrupción y la impunidad de esa clase política ha hecho que este modelo de dominación ya no tiene márgenes, ya no tiene credibilidad. Entonces, es un problema que tiene el imperialismo. Para poder seguir pasando el plan neoliberal, le pasa como con Noriega. Noriega era el principal agente de los Estados Unidos en Panamá, siempre lo fue. Pero cuando ya no le servía por su desprestigio, ya no le podía pedir más al pueblo panameño que se apretara la faja, le dijeron, no, tienes que quitarte y necesitamos gente que tenga legitimidad, y no quiso. Ese fue el problema de Noriega. Este mismo problema lo está teniendo ahora Mulino, por eso hay que seguir apretando para que caiga. ¿Cómo ha respondido el gobierno de Mulino? Que es tu pregunta original. Bueno, ha respondido con una feroz represión. Lo más notorio es Bocas del Toro, donde llegaron al punto de declarar el estado de sitio, es decir, levantar las libertades democráticas. Hicieron una operación que se llama Omega, que ha dejado hermanos indígenas con pérdida de la visión, porque disparaban perdigones a la cara. Ha dejado muertos. Se sabe ya documentado de un bebé muerto porque tiraban gases lacrimógenos adentro de las viviendas. Hubo gente que se le privó de libertad. Hay personas desaparecidas. Es decir, aplicaron una represión horrible. Pero no solo en Bocas del Toro. Antes de Bocas del Toro lo hicieron en la heroica comunidad de Arimae, que es del pueblo Emberá. En Bocas del Toro son el pueblo principalmente Nove y también el pueblo Buglé. También hay cultura bribri, menos, pero la hay. En Bocas del Toro es la cultura Emberá. La represión fue realmente horrible. Tenemos videos, tenemos fotos, es decir, hay mucho testimonio de la virulencia de la represión. Ahora están empezando a salir los videos, están empezando a salir las fotografías y están empezando a aparecer los testimonios. Y ya se están recabando, ya hay gente trabajando en recabar los testimonios de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el señor Mulino y su ministro de Seguridad, de apellido Ábrego, que fue militar en la época de Noriega y que era militar panameño cuando cayó la invasión norteamericana y es de los que salieron corriendo. No disparó un solo tiro para defender la soberanía, pero sí es valiente para ir a dispararle a la población indefensa y a la población civil. En eso sí es valiente Fran Ábrego. Okay. Me gustaría verlo enfrentado a gente que tenga con qué defenderse. Estoy seguro que va a salir corriendo como un pendejo igual que su jefe Mulino, porque eso es lo que son, se esconden detrás del poder. Entonces ya se está recabando y es muy importante crear una comisión investigadora independiente porque los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben y tenemos que soñar con la posibilidad de llevar a los tribunales al señor Mulino, a Fran Ábrego y a todo el Consejo de Gobierno que votó conculcar las libertades democráticas de la provincia de Bocas del Toro, porque lo votaron
en un consejo de gobierno, el Consejo de Ministros de Estado. Debo añadir que además de las comunidades indígenas, comunidades rurales, principalmente vanguardia de esta lucha ha sido, y mi mayor respeto, mi mayor abrazo fraternal a los compañeros y compañeras del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el SUNTRAX, y por eso tenemos su bandera aquí, compañeros. ¿Por qué? Porque los tenemos en nuestra sangre, los tenemos en nuestro corazón, los tenemos en nuestra conciencia. Y hoy día están siendo perseguidos. Parte de la represión ha sido inventarle en el país que el presidente deja ir a un reo como Martinelli, le han creado falsas acusaciones a dirigentes sindicales del SUNTRAX y tienen dirigentes presos. Tenemos al compañero Saúl Méndez asilado en la Embajada de Bolivia. Y está asilado allí porque si lo agarran y lo meten en una cárcel común, como hace el gobierno de Martinelli, de Mulino, perdón, son capaces de mandar a matarlo en algún pleito con algún reo común. Son capaces. Entonces, y también quiero enviar un saludo a los compañeros y compañeras de los gremios docentes de Panamá que tienen varios meses en lucha, ya tienen varios meses que no les están pagando el salario y de manera también heroica siguen luchando. Se han unido los estudiantes de secundaria, parte del campesinado, comunidades rurales, comunidades indígenas. Es decir, eso es lo que está de un lado de la pelea. En la acera de enfrente está el gobierno de Mulino, los partidos políticos, la ultramayoría de partidos presentes en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Industria y Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, la oligarquía panameña. Es decir, si esto no se llama lucha de clases, yo no sé cómo llamarle. A pesar de que tenemos a gente en la academia que se niegan a utilizar las categorías como lucha de clases. Esto es una clara lucha de clases. Excelente respuesta. Muy bien. Nuestra próxima pregunta es la siguiente. Es innegable el papel geoestratégico que juega Panamá en el marco de la lucha entre el imperialismo y las potencias emergentes. Esto toma mayor perspectiva desde que Trump asume la presidencia de los Estados Unidos y declara su interés de apropiarse de nuevo del canal. ¿Cree que existe una relación entre las demandas del imperialismo y el interés de los sectores oligárquicos por acabar con las mínimas conquistas sociales del pueblo panameño? Existe una relación directa entre las dos cosas que has dicho. La primera, esta represión. Lo primero, buscan, como bien lo dijo usted, traerse abajo esas conquistas. O sea, la ley de seguro social es un estorbo, ¿verdad? Hay que traérsela abajo. Comunidades que se enfrentan al embalse del río Indio son un estorbo. No importa. Embalsemos y que se mueran de hambre porque no van a tener agua para riego. No importa. No importa. El sistema capitalista en su época decadente, lo que menos le interesa, igual que en la época del nacimiento del capitalismo, es la vida humana. El capitalismo nunca fue humano. Recordemos que los niños trabajaban en las industrias textiles, etcétera. No había jornada de 8 horas, etcétera. Bueno, esto mismo estamos viendo ahora. Entonces, lo que se busca es descabezar conquistas sociales y laborales, pero además descabezar, ojalá de forma histórica, a las organizaciones gremiales y sociales que enfrentan ese proyecto político. Entonces, buscan las dos cosas. Y todo esto también ciertamente se inscribe en una disputa a nivel internacional de carácter geopolítico, ¿verdad? Donde hay una disputa entre el imperialismo norteamericano, el régimen político de China, por espacios, es decir, estamos asistiendo a confrontaciones que muestran que está en cuestionamiento ni se diga ya el modelo de bipolaridad que ha estallado hace rato, sino un modelo internacional de carácter multipolar donde se confrontan. Uno esperaría que tuvieran alguna dignidad los gobiernos europeos, que mostraran algún interés por preservar y cuidar sus economías y a sus pueblos, pero lo que muestran es todo lo contrario. Se arrodillan ante Trump, se arrodillan ante Netanyahu, castigan a Rusia que no pueda participar en ninguna actividad, ni siquiera en los torneos de la FIFA,
porque invadió Ucrania, pero Israel puede participar en cuanto torneo quiera porque no importa, Israel no está matando europeos, ¿verdad? Rusia está matando blanquitos en Ucrania, ¿verdad? Y no lo digo despectivamente, lo digo como lo razonan los europeos. Claro. Porque así lo razonan. Están matando ucranianos que merecen nuestra solidaridad. Pero si matan a los palestinos, o matan a los indígenas, o matan a los negros, o matan a los prietos, a la Unión Europea le tiene sin cuidado. Claro. Entonces, yo a veces me pregunto, prefiero probablemente enfrentarme a Donald Trump, que te lo dice en tu cara, que a los europeos que hablan de derechos humanos y hablan paja, pero que en el fondo aplican los mismos modelos y que tienen un profundo sentido racista, xenofóbico, ¿verdad? Por esto que he dicho, y que en Panamá se expresa con la represión que hemos comentado a los pueblos indígenas, y que no es la primera vez que Mulino lo hace. Okay, perfecto. Entonces, lo que podemos como deducir de tu respuesta es que para lograr ese sometimiento, el imperialismo necesita destruir las conquistas sociales y construir un Estado fallido en Panamá, donde lo que marque sea la marginalidad, digamos el desplazamiento, muy similar a lo que llevaron a cabo en Libia, ¿verdad? En países donde para poder someterlos militarmente necesitan destruir todas sus economías y todas sus capacidades de articular una respuesta en conjunto. Entonces esto tiene que ver con, primero, aniquilar los movimientos sociales, aniquilar las organizaciones, para posteriormente, en el sueño del imperialismo, invadir a un país donde ya no quede ningún tipo de organización que le permita una respuesta popular. Sí, yo creo que sí hay diferencias porque, por ejemplo, en Libia, Irak, se da lo que vos decís, Juan, de que hay una atomización de estados nacionales, que dicho sea de paso, eran de los más modernizados del Medio Oriente, junto con Siria, que era bastante occidentalizado. Bueno, los han destruido, los han fragmentado, los han atomizado, ¿verdad? Para entrar y apoderarse de los recursos naturales, del petróleo, etcétera, ¿verdad? Yo no creo que el proyecto sea ese para países como Panamá y en general para América Latina, porque no hace falta ni les sirve fragmentar, destruir y devolver al feudalismo a una sociedad como la panameña. No, lo que necesitan es traerse abajo esas conquistas, porque es el deseo del empresariado de todos nuestros países. Acá en Costa Rica dicen es que pagamos muy caros los gastos sociales, algo así le llaman. Nunca dicen garantías sociales, ¿verdad? Son garantías sociales. No, aquí los costos de producción son muy altos porque, ¿verdad? Igual en Panamá se quejan de eso. Eso es lo que quieren destruir, ¿verdad? Y sostener una seguridad social solidaria implica costos para el Estado, para el empresariado y para la clase trabajadora. Bueno, el empresariado que domina el Estado además no quiere cargar costos de esa naturaleza, entonces desprenderse de esas conquistas sociales, pero acompañadas de la desaparición de las fuerzas sociales que hacen la resistencia a ese proyecto. Entonces, por eso te digo, no al nivel de Libia, de Irak, de Siria, ¿verdad? Estados Unidos no necesita entrar en Panamá con las tropas directamente, no necesita. Tienen bien montado un ejército panameño, que dicen que no hay ejército, pero yo les puedo mostrar a ustedes videos de cuando entraron a Bocas del Toro y cuando entraron a otras comunidades, y quiero que ustedes me digan si eso no es un ejército. El Senafrón es un ejército, el Servicio Nacional de Fronteras es un ejército con todo lo que tiene que tener para reprimir al pueblo. Y mientras tengan esas herramientas eficientes, los dotan de armamento, los dotan de medios de represión, etcétera, y mientras logren destruir a las organizaciones populares, está garantizado el cometido de que no haya resistencia por mucho tiempo para seguir aplicando el plan. Excelente respuesta, muy bien. Nuestra próxima pregunta es la siguiente. ¿Puedes explicarnos cuáles son los actores políticos que apoyan la lucha del pueblo panameño? Me refiero a partidos políticos y qué capacidad cuentan para influir en la realidad panameña. ¿Qué perspectiva le ves al movimiento? O sea, más que todo la pregunta es como,
cómo, digamos, existen partidos que podemos llamar de izquierda o de izquierda revolucionaria, y si en el momento tienen representación parlamentaria, o sea, si también esta lucha de calle se está llevando al Parlamento, existe una oposición, aunque sea democrática, al régimen de Molino. Desgraciadamente la respuesta es no. Okay. O sea, el Parlamento panameño, los que eran grupos de oposición, o se supone grupos de oposición, la ultramayoría votaron a favor de la reforma con la ley 462. Okay. Entonces, no hay grupos de izquierda en el Parlamento, no hay grupos ni siquiera como el Frente Amplio, que es un poco socialdemócrata, probablemente ni siquiera eso existe. Okay. Hay algunos grupos de diputados independientes que terminaron plegándose a la reforma, y algunos partidos políticos emergentes que no se diferencian de esta reforma. Se esperaba probablemente más de ellos, pero no. Ahora, sí hay alguno que otro diputado suelto y algunas mujeres diputadas muy buenas que sí levantan la voz desde el Parlamento, pero son miembros de esos partidos. Por ejemplo, hay un diputado, todo en Panamá todos lo conocemos como el diputado Bolota, que es su apodo popular, de la provincia de Colón. Él acaba de anunciar hoy o ayer creo que fue, anunció en el Parlamento un proyecto de ley que está presentando para que a los oficiales de la fuerza pública panameña que tienen pensiones de privilegio, que tienen edades de jubilaciones diferentes, es decir, él dice, bueno, si acá están y a punta de los garrotazos de estos militares, entonces que acepten las mismas condiciones de pensión y jubilación que se le está imponiendo al resto de panameños con los garrotes de ellos. O sea, pero es un diputado, él pertenece al PRD, pero el PRD cogobierna con Molino. Entonces son como acciones de gente suelta, etcétera, ¿verdad? Aún así hay que tocar la puerta del Parlamento, no hay que negarse a tocar esas puertas para ver qué se logra. Es decir, hay que tocar todas las puertas posibles. Excelente, muy bien. De tus reflexiones me surgen como varias cuestiones que quisiera como matizar con vos. Primero que todo, se evidencia mucho, digamos, esto que en algún momento llamábamos que las burguesías latinoamericanas son oligarquías que son como furgones de cola de los intereses del imperialismo, ¿verdad? O sea, que no existen unas burguesías nacionales capaces de plantear una confrontación de modelo entre el imperialismo y, digamos, el necesario desarrollo nacional de nuestros países. Y hoy se evidencia más que tienen carácter más que todo pretoriano, ¿verdad? Simplemente son agentes que cumplen las funciones que les otorga el imperialismo, y pareciera que esa es la realidad de todos los países latinoamericanos, ¿sí? Que estamos básicamente en una lucha líquida entre el imperialismo y la oligarquía y los sectores populares, y la falta de un proyecto de los sectores populares. Entonces, me parece que sería interesante que reflexionaras un poco de cómo podemos construir un proyecto político de estas movilizaciones. Me refiero, por ejemplo, las grandes movilizaciones que vivió el pueblo boliviano en el año 2000 y todo esto, terminaron en el proyecto del MAS en Bolivia, y se ha demostrado que fue insuficiente, ¿verdad?, para llevar adelante esto. ¿Qué tan importante es dotar a estos movimientos sociales también de una perspectiva política y transformadora como un proyecto autónomo y popular? Sí. Lo primero, sobre la primera parte de tu interesante pregunta, es que si hay una burguesía mendinguera del imperialismo, es la burguesía panameña. O sea, nunca ha sido una burguesía que tenga un proyecto nacional propio. Buena parte de la burguesía panameña está encabezada por judíos, y no porque sean judíos, pues yo soy sí, pero bueno, algunos puede que no sean sionistas necesariamente, pero cuando digo judíos no digo en sentido despectivo, sino en el sentido descriptivo, que no se asumen como panameños. O sea, muchos tienen casa en Miami y el día que se complica mucho dejan el apartamento en Punta Peitilla y se pueden ir para Miami. Es decir, nunca fue una burguesía que desarrollara un proyecto nacional.
¿verdad? Además es una burguesía transitista, vinculada con el sector terciario de la economía, financiera, algunos pocos bancos panameños muy poderosos, pero el resto es banca internacional, un centro financiero internacional. Ilícitos también, ¿verdad? Hay escándalos sobre eso, de firmas de abogados muy famosas, vinculadas al lavado de dinero, al blanqueo, etcétera. Pero es una burguesía que sus intereses están colocados en el sector terciario de la economía. Sí, en el sector servicios, comercio, zona libre de Colón, centro financiero, centro de reaseguros, el sector de los seguros, una incipiente industria turística, mucho del sector servicios. De hecho, en Panamá no tiene una plataforma productiva tan portentosa como la que tiene o ha tenido Costa Rica hasta antes del TLC. ¿Verdad? Entonces, cuando se discute el TLC en Panamá, la verdad es que pasó sin mucha resistencia porque algunos decían, bueno, pero es que acá no hay mucho que defender. O sea, bueno, eso es un poco exagerándolo para que se comprenda pedagógicamente, pero sí hay, digamos, una producción de alimentos, sobre todo en la provincia de Chiriquí. Hay otras provincias donde son muy, muy de monocultivos, ¿verdad? Es decir, no hay una burguesía industrial, hay algunas industrias con burguesía nacional, como de cemento, de acero, con socios extranjeros. Es decir, no hay un proyecto, es una burguesía que nosotros hemos caracterizado. Si uno ve que los tratados del canal se firmaron en 1903 y el pueblo panameño de una vez empezó a dar la lucha por recuperar la soberanía, esta burguesía era feliz negociando algunos tratados en el camino que le permitieran, por ejemplo, entrar como comerciantes a la zona del canal para vender algunas cosas. Giovanni, me recuerda mucho ese concepto que se usaba mucho en los teóricos de la dependencia del lumpenburguesía, ¿verdad? Una burguesía lacayista, entregada, sin perspectiva de país. Sí, una burguesía lumpen, ¿verdad? No, y algunos sí tienen intereses en Panamá. O sea, por ejemplo, el dueño, uno de los dueños de Panamá, que es un judío multimillonario, le dan que sea el gerente del aeropuerto internacional de Panamá, siendo el dueño de la compañía panameña de aviación, de Copa. Es decir, bueno, Panamá es un país tan corrupto que a un empresario interesado le das la gerencia del aeropuerto en el que tiene que competir con sus competidores. Es decir, el neoliberalismo es para que comamos cuento. ¿Verdad? Se les protege a ellos. Son dueños de la banca, de algunos bancos famosos que le han quitado propiedades a familias panameñas. Es decir, entonces, no es que no tengan algunos intereses dentro de Panamá. Pero siempre articulados en el proyecto imperialista. Siempre articulados con el mercado mundial, principalmente, porque es sector servicio. Y eso es histórico. Desde antes que naciera Panamá, desde la época de la colonia, Panamá era una ruta de tránsito, ¿verdad? Donde transitaban por el camino de cruces todo el oro que robó Pizarro en el Perú, atravesó por el Istmo de Panamá a Portobelo y de ahí salían los barcos para España con el oro. Esa era la ruta de tránsito. Después se perfeccionó la ruta de tránsito cuando se descubre el oro en California para pasar del este al oeste de los Estados Unidos. No había ferrocarril, entonces era más rápido y lo construyen por Panamá y se perfecciona, se moderniza la ruta de tránsito. Causó conflictos, hay conflictos históricos de esa época entre panameños y los norteamericanos que pasaban allí, que eran al buen estilo de los que se enfrentaron aquí en 1856, de los filibusteros. Sí, eran filibusteros. Después de eso los franceses intentan construir el Canal de Panamá, otra etapa de modernización de la plataforma de servicios y la ruta de tránsito. Fracasan en la obra, no voy a entrar en detalles de por qué, lo podríamos ver en otra ocasión, ver esa historia, porque explicar Panamá hoy está relacionado con esa historia, claro, siempre vinculada al imperialismo y a la ruta de tránsito, que condenó a Panamá esa ruta de tránsito. Estados Unidos le propone a Colombia un tratado para construir ellos el canal ante el fracaso de los franceses,
El gobierno colombiano lo firma, lo lleva a ratificar al Parlamento colombiano y en el Parlamento colombiano lo rechazan porque era claramente contra los intereses de Colombia como país, como república. Lo rechazan y Estados Unidos dice, bueno, entonces mejor separamos a Panamá de Colombia y negociamos con esta oligarquía local que nunca ha tenido muchos intereses de nacionalistas y así fue. Okay. Construyen un país, aunque a algunos panameños no les guste que se diga, ¿verdad? Estados Unidos pone un par de barcos en cada uno de los dos mares y sin mayor dificultad. 3 de noviembre se separa Panamá de Colombia. Y en el mismo mes de noviembre, antes que termine, estaban firmando los tratados Hay-Munó-Varila. Es decir, lo firma Herman Hay, secretario de Estado de Estados Unidos, con un francés, Bunó Varila, de la compañía francesa del canal, que ni siquiera era panameño. Cuando Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá, recién puesto con la separación, llega a Estados Unidos a negociar el tratado y le dice, no, ya está firmado, parece que se desmayó, se orinó en los pantalones, se asustó, pero no movieron un dedo contra ese tratado. Excelente. Esa es la oligarquía panameña. Excelente. Y del otro lado, el pueblo panameño desde el primer día peleando y poniendo muertos para recuperar la soberanía sobre el canal. Okay. De esta reflexión entonces surge, digamos, la otra parte de mi pregunta. ¿Qué importante es dotar al pueblo panameño, ¿sí?, de un proyecto ya no solo de resistencia a la ofensiva neoliberal, sino de un proyecto estrictamente popular de desarrollo? Porque dentro de nuestras reflexiones, ¿verdad?, como organización siempre está muy claro que los países del tercer mundo, principalmente en este caso los latinoamericanos, en nuestras realidades se articulan o se transversan mucho las luchas por la soberanía nacional y por lo que nosotros podríamos llamar la revolución popular, ¿verdad? O sea, la lucha por dotarnos de independencia y la lucha de la clase trabajadora para llevar adelante ese proyecto independiente. ¿Por qué? Por lo mismo que estás diciendo, por la incapacidad de las oligarquías de llevar adelante un proyecto emancipador que se ha demostrado históricamente incapaz, ¿verdad? Ya vemos el fracaso claramente que se da en Venezuela, que se da en Bolivia, que se dan en todos esos proyectos, ¿verdad?, que intentaron en algún momento llevar adelante un capitalismo independiente del gran modelo capitalista, imperialista, ¿sí? Y nos parece que estas luchas no pueden quedarse solo en lo defensivo, ¿verdad? Porque si nos quedamos en lo defensivo, ¿verdad?, estaríamos como viendo siempre esa naturaleza del reformismo, ¿no? Que disparamos y disparamos a un montón de cosas, ¿verdad?, a todas estas ofensivas, pero al final de cuentas nos golpean por otro lado, ¿verdad? La típica, digamos, lo típico que siempre se discute es luchar por el aumento salarial, ¿verdad? La burguesía, luchamos por el aumento salarial, pero la burguesía simplemente aumenta los precios y todo eso y al final nos quedamos siempre peor. Sí, entonces, ¿cómo dotar a este movimiento social tan rico, tan maravilloso, tan heroico, de un proyecto político también? Bueno, siempre el tema del poder es parte de la reflexión y de la necesidad. Yo siempre digo que cualquier conquista que se alcance dentro de los márgenes de la sociedad capitalista, a la vuelta de la esquina te lo van a arrebatar de alguna forma. Bueno, vos pusiste un ejemplo con el incremento de los precios y demás. La seguridad social, que fue una conquista de los trabajadores y trabajadoras del continente, vea cómo la están quitando. Hoy es un negocio para ellos. O intenta que sea. Sí, hay que privatizarla y demás. Y es decir, entonces, mientras las clases trabajadoras subalternizadas no se propongan, no se postulen como proyecto político propio, con identidad propia, con proyecto clasista, independiente, esto va a seguir sucediendo lo que bien acabas de describir. Eso es una verdad indiscutible. Ahora, la otra es cuándo, cómo, dónde construirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión de que estamos en una situación muy a la defensiva y la verdad es que en esta lucha que hay en Panamá ahora, lo que yo más deseo es que estas organizaciones y este pueblo no sufra una derrota histórica. Claro.
¿Qué sería una derrota histórica? Bueno, han descabezado al Suntrax, pero el Suntrax tiene tal fuerza que ya los vi en algunas partes bloqueando calles, pero tienen a sus máximos dirigentes asilados a una embajada, otros están en la cárcel, otro tiene cárcel, casa por cárcel, les intervinieron el sindicato, les robaron las cuentas del sindicato, el gobierno de Mulino, y el sábado, el viernes o sábado, el gobierno declaró, le retiró la personería jurídica a la cooperativa de trabajadores del Suntrax. Si en el sector docente esta huelga termina con el despido de 4.000, 5.000 líderes, dirigentes, docentes, eso va a ser un golpe histórico. Claro. Sería una derrota histórica. Claro. Entonces, si las fuerzas no alcanzan, yo creo que es maduro, es parte, es importante. Yo no digo ya, o sea, en eso yo soy respetuoso de los que están allá. Nosotros estamos aquí conversándolo y tratando de apoyarlos, pero los que saben los caminos que tienen que tomar y dotarse son los que están allá, y mis respetos para ellos y para ellas, ¿verdad? Yo no, de aquí no puedo pontificar qué es lo que sería bueno que hagan. Lo que sí puedo decir es que nuestra experiencia en Costa Rica fue que en 2018 hicimos una pelea furibunda contra el plan fiscal, empezaron varios sindicatos, después terminaron solo los educadores y sufrimos una derrota que ha costado, todavía cuesta levantar cabeza. Es decir, y entonces yo creo que hoy el momento, se puede seguir planteando el tema del poder, del proyecto político, etcétera, pero hoy el momento es ver cómo preservamos lo mejor de esta vanguardia de luchadoras y luchadores, de pueblos indígenas, de comunidades, etcétera. Los que hemos vivido bajo un régimen militar, como nos tocó vivirlo, bajo el régimen de Noriega, vimos cómo los militares lograban destruir física y moralmente compañeros. Claro. O sea, tuvimos compañeros que los detuvieron, los negaban, los torturaron de tal manera que fueron compañeros que después costaba mucho que se reintegraran porque son seres humanos. Claro. Entonces, lo que más hoy yo le daría prioridad en Panamá es a preservar en las mejores condiciones posibles. Eso pasa por exigir que el gobierno no destituya a los educadores, que le paguen los salarios que no les han pagado durante estos meses, que se restituyan las cuentas del Suntrax, que no se judicialicen ni criminalicen a los luchadores sociales. Es decir, que si esto se levanta, que no se levanten con la espada de Damocles. Los primeros que salieron a pelear contra esta ley fueron los trabajadores de la construcción. Y dieron una pelea tal que en una tarde detuvieron, si mal no recuerdo, casi que a 400 trabajadores de la construcción. Y a todos se los llevaron y a todos les abrieron causa judicial y todos quedaron condenados de que no se meta en otra manifestación porque le va a ir feo. Es decir, son las herramientas del régimen político, claro, de la derecha, apoyada por el imperialismo, donde pasaron cosas horribles. Nosotros tenemos compañeras, hermanas indígenas noves que fueron violentadas sexualmente por policías hombres. Es decir, imagínense cómo están esas compañeras, o sea, deben estar aterrorizadas. Entonces, nosotros tenemos que preservar, y una herramienta importante para reanimar es que ni olvido ni perdón. Levantar la información de todos los vejámenes que se hicieron, abrir comisiones investigadoras y llevar hasta las últimas consecuencias las acusaciones de crímenes de lesa humanidad para reivindicar a estas personas. Es decir, eso es lo que yo siento acá desde afuera. Mis respetos a la gente que está adentro en Panamá, que lo tienen mucho más claro, son quienes están allá. Pero yo creo que la situación ahorita, en el momento, está así. De tus reflexiones me surge a mí como un análisis que quisiera como que compartiéramos. Notamos, digamos, que estos gobiernos títeres, ¿verdad? Y básicamente esta derecha articulada a partir de Trump, ¿verdad? No necesita de una dictadura abierta o de un golpe de Estado para llevar adelante esta política represiva, ¿verdad?
¿Por qué? Porque para mí, digamos, y creo que para algunos compañeros también de mi organización, es muy importante golpear ese significante de democracia, ¿verdad? Ese significante, o los significantes que están articulados a partir de la democracia liberal como república, ¿verdad? Me acuerdo que por ejemplo, en Argentina, las dictaduras militares eran avaladas por el mismo Congreso y seguía llamándose República Argentina, ¿cierto? O sea, que muchas veces creemos que porque sigue habiendo una democracia formal, se van a garantizar las libertades que creemos que están inherentes a ese concepto de democracia, cuando en realidad no. En realidad lo que estamos viendo es un proceso que sigue manteniendo un vestido democrático para llevar adelante ese proyecto represivo de aniquilamiento de cualquier capacidad de respuesta del movimiento popular. Sí. ¿Qué te parece a vos? Yo lo que creo es que para el imperialismo norteamericano no escatima en ninguna modalidad. Bueno, Dina Boluarte sube al poder con un golpe de Estado. O sea, dan un golpe de Estado y Boluarte sube así. Pero también hay dictadores contemporáneos que suben mediante procesos electorales. Milei, por ejemplo. Milei, Mulino, ¿verdad? Chávez, si se le permite, se va a constituir en un gobierno sumamente autoritario. Ya está dando los avisos. Bukele, legitimado con procesos electorales, pero es un dictador. Y en el caso de Mulino, yo lo digo con toda claridad, Mulino es un dictador. ¿No surgió de un golpe de Estado? Bueno, mira, Mulino no podría ser presidente de Panamá, porque el partido de él postulaba como candidato a presidente a Martinelli. Él fue elegido en la convención del partido para ser el candidato a la vicepresidencia. Pero cuando el Tribunal Electoral en Panamá le dice a Martinelli, usted no puede participar en la contienda electoral porque usted es reo, juzgado y condenado, usted no puede ser candidato a presidente, entonces se quedan sin candidato. Y entonces suben a Mulino a candidato a la presidencia, pero la ley electoral dice que él no fue elegido por la convención para ser candidato a presidente. ¿Y qué es lo que pasa? Como pasa siempre en Panamá. Ahora antitos de la ley 462 le subieron, creo que como 4,000 y pico de dólares de un solo plumazo a los magistrados de la Corte Suprema. Los tienen cuadraditos, ¿ves? Igual pasó con el Tribunal Electoral, creo que 48 horas antes, no sé cuánto de las elecciones en Panamá, el Tribunal Electoral de repente dice que interpreta que Mulino sí puede ser candidato a presidente. Igual que en Costa Rica, cuando algunos magistrados interpretaron en la Constitución que Oscar Arias sí se podía reelegir. Y a partir de ahí hay reelección presidencial. Por una interpretación. Bueno, acá interpretaron y Mulino sube al poder, primero sube a candidato de esa forma ilegítima. Y es el más votado, pero no saca más del 34% del padrón electoral. Cero legitimidad tienen estos gobernantes. Eso fue hace un año. Acaba de cumplir un año el 1 de julio, pero ¿sabes cuánto tiene de aceptación hoy día? 2.7%. Es decir, este tipo hay que preguntarle cómo hace para hacer las cosas tan mal que rompe cualquier récord. Es decir, 2.7% de respaldo popular tiene en encuestas que no son nada sospechosas hechas por la izquierda. No. Es decir, es un gobierno ilegítimo, represivo, y nosotros lo caracterizamos no como autoritario, sino como una dictadura. Claro. Esa reflexión nos ayuda a entender tal vez una de las primeras preguntas que te hice: ¿por qué necesariamente solo les queda la carta de la represión? Porque no es un gobierno que tenga una legitimidad en su función, digamos, de representar sectores sociales que le permita articular un diálogo ni nada de eso, sino que al ser un gobierno sin, digamos, sin la mínima capacidad de representar la soberanía de la nación, solo tiene la capacidad de golpear al movimiento popular con sus cartas más miserables, ¿verdad? O sea, llenando de miedo, aterrorizar a la población y tratar de descabezar al movimiento, utilizando una represión bestial, que ahora, antes de iniciar la entrevista, nos contabas que ni siquiera con Noriega se había visto semejante nivel de represión. Sí, peor que con Noriega. Pero lo que dices es muy importante, y yo creo que nosotros tenemos que aprender de nuestra historia. Claro. Por eso es muy importante que a las juventudes conversarles y que reflexionen de la historia. Mira, lo que acabas de describir
fue lo que le pasó a Noriega. O sea, Noriega era un dictador suelo. De hecho, había gente que decía que era una dicta blanda, porque no era tan dictadura. Cuidaba los intereses de esa misma oligarquía, etcétera. El PRD, el partido creado por el general Torrijos, el partido de ellos, hacía alianzas con otros partidos de la oligarquía, incluso con el Partido Liberal en su momento. Se presentaron juntos a las elecciones, el Partido de los Militares, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para aplicar el plan neoliberal en la década de los 80, se necesitan en América Latina gobiernos que tengan legitimidad. Claro, claro. Es decir, que tengan un apoyo por lo menos importante y una legitimidad para pedirle a sus pueblos que se soquen más la faja. Noriega ya no lo tenía, como Pinochet tampoco lo tenía. El imperialismo les plantea a Pinochet y a Noriega: compa, ya nos han servido bien, tranquilos, retírense, dejemos que surjan gobiernos con más legitimidad que puedan pedirle más sacrificio a los pueblos. De ahí la trampa de la democracia, ¿verdad? Sí, claro, pero ve la diferencia. Claro. Pinochet entiende el mensaje y se hace a un lado, y lo cuidaron hasta el día que se murió, ¿verdad? Noriega no. Okay. Noriega, como casta burocrático militar, decide, él con los suyos, decide desarrollar su propio proyecto y se resiste al mandato de sus jefes. Le dice: no, yo me puedo quedar porque yo estoy cuidando. Yo recuerdo discursos de Noriega cuando se peleó con Eric Arturo del Valle, que fue uno de los presidentes títeres que ellos mismos pusieron con la embajada, que tenía intereses en ingenios azucareros. Un discurso de Noriega donde le decía: les estamos cuidando el azúcar. Es decir, simbólicamente les estamos cuidando sus intereses de clase. Les estamos cuidando, pero se resistió, ya no servía. Bueno, causó un conflicto que lo pagó caro. Es decir, se necesitan legitimidades. Ahora estamos asistiendo a una situación muy particular que puede tener visos parecidos. Milei tiene legitimidad del proceso electoral. No sabemos si le va a durar hasta el próximo. Podríamos conversar, ahora no es el momento, de por qué Milei logra sacar los votos que saca, ¿verdad? En el caso Molino entró con mucha menos legitimidad, ya no le queda. Y bueno, hay que seguir jodiendo y pegando para que hasta sus propios amos se dan cuenta que el tipo ya no es útil. Y hay que seguir golpeándolo, ¿no? Pero es un aprendizaje que América Latina tenemos que sacar. Okay. Mi última pregunta es básicamente que nos pueda sintetizar las lecciones que podemos sacar de este movimiento. Digamos muy sintéticamente, ¿qué debemos aprender como pueblo latinoamericano de esta heroica lucha del pueblo panameño? Bueno, yo diría que pueden ser muchas, pero bueno, tratemos de escoger algunas muy importantes. Bueno, la primera es que es posible pelear. La segunda es que la pelea tiene que hacerse de manera articulada. En Panamá hubo esfuerzos importantes de articulación porque hay distintos espacios donde los liderazgos gremiales y populares se reunían y trataban de desarrollar un plan de lucha. Desde afuera tengo la impresión de que se debió trabajar un poco más la articulación del plan de lucha, pero bueno, esa es una segunda lección. El plan de lucha tiene que ser articulado. Tercero, algo que han hecho muy bien los panameños ha sido documentar los procesos, difundirlos por redes sociales. Hoy día hay los recursos, cualquier persona tiene un celular, puede filmar, puede grabar. Eso es un aprendizaje que se ha hecho, muy importante. Otro aprendizaje muy importante es que los liderazgos gremiales han estado al frente de la lucha. Otro aprendizaje importante que en el caso de docentes, desde afuera veo, lo contarán los compañeros allá mejor, pero veo que han sabido trabajar con los padres y madres de familia. Eso es muy importante porque le da una cobertura a la huelga docente. También muy importante cómo han sabido trabajar con el estudiantado de secundaria, que volvió a la escena, porque había sido altamente represivo en gobiernos atrás. Vuelve el estudiantado a la escena. También es importante el aprendizaje que hay algunos con los cuales no hay que confiar, ¿verdad? Por ejemplo, en la Universidad de Panamá
expulsó a un dirigente estudiantil en medio de esta lucha. Y uno se pregunta, pero bueno, en la misma Universidad de Panamá hay una defensoría de los estudiantes o de los universitarios que, hasta donde entiendo, ha hecho un papel decoroso, que podría ser parte de una comisión investigadora junto con muchos más. También es aprendizaje lo que había acumulado las organizaciones indígenas en Panamá. Tienen su coordinadora, no recuerdo si el CONAPIP o algo así, de pueblos indígenas. Eso también es un aprendizaje. Creo que un aprendizaje también es que hay que doblegar los contactos internacionales para que la lucha no quede aislada. Hay aprendizajes también en términos de la lucha contra el cerco mediático, que nos está haciendo mucho daño el cerco mediático. Es decir, no sé, podríamos seguir enumerando otros aprendizajes, entender que esta lucha tiene una agenda, digamos, inmediata, pero que se inscribe en un contexto que lo hablábamos al principio, de carácter internacional, que hace más difícil la pelea. Que si el pueblo panameño logra derrotar el modelo extractivista y logra derrotar la reforma a la seguridad social, es un ejemplo para reanimar a los pueblos de América Latina, porque imagínense, en Costa Rica ya se está hablando de una nueva reforma a las pensiones en Costa Rica. Es decir, quieren pauperizar más todavía a la clase trabajadora costarricense. Y los panameños lo están peleando. Entonces, acá en Costa Rica hay algunos espacios, como por ejemplo el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de la Seguridad Social, que existe acá, que me parece muy bien. Creo que tal vez un aprendizaje sería acercarse más a los luchadores panameños, darle más carácter internacional a estas luchas, entender que el internacionalismo no es una consigna vacía. El internacionalismo es una necesidad de las clases trabajadoras y sobre todo en esta época de globalización. Excelente. Las derechas latinoamericanas globalizan, están articuladas, tienen organismos internacionales. Nosotros no podemos seguir aislados pensando que nuestras luchas son meramente nacionales, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad que las luchas del pueblo panameño se inscriben dentro de luchas que se están dando en todo el continente? Entonces, podemos seguir conversando No, más. está excelente esas lecciones y a trabajarlas, ¿verdad? Cada vez más. Cada persona debe ser muy consciente, ¿verdad?, de la clase social a la que pertenece y la necesidad de luchar por mejorar sus condiciones de vida. Don Giovanni, le agradecemos montones, sinceramente, este espacio. Soy yo. Y digamos, los micrófonos de La Chispa siguen abiertos. Y de nuestra parte, toda la solidaridad a ese heroico pueblo panameño y hasta la victoria siempre. No, yo soy el que les agradece muchísimo el espacio, la posibilidad de romper el cerco mediático de alguna manera, y me he sentido muy cómodo en un ambiente tan fraternal con ustedes, y sepan que cuentan conmigo. Para este tema, para cualquier otro tema, yo estoy a la orden, estoy para servirles. Así que muchísimas gracias a ustedes más bien. Gracias.